Adalberto Martínez, ampliamente conocido como Resortes, no solo dejó una marca indeleble en el cine nacional, sino que también simbolizó cómo un espíritu indomable puede brillar incluso en los momentos más adversos. Nació el 25 de enero de 1916 en el icónico barrio de Tepito, famoso por su esencia combativa y por las incontables historias que lo rodean. Desde su niñez, la vida le puso desafíos. Creció en un ambiente humilde, enfrentando un panorama difícil, y su infancia fue una constante batalla contra la escasez y las injusticias. Sin embargo, como ocurre en muchas historias de superación, en medio de la penumbra siempre surge una chispa que puede encenderlo todo. Para Adalberto, esa chispa apareció temprano, cuando descubrió en la comedia y el baile un refugio que le permitía sobrellevar las dificultades de su día a día. El apodo de Resortes nació como una broma de su hermano, quien reía sin parar al verlo caminar y moverse con una gracia tan peculiar que parecía desafiar toda lógica. Lo que comenzó como una simple burla terminó por convertirse en su distintivo personal. Mientras algunos soñaban con dejar atrás Tepito, Adalberto supo aprovechar las lecciones que el barrio le ofrecía: perseverancia, astucia y valentía. A los 20 años ya era una figura reconocida en las carpas, esos escenarios itinerantes donde trabajadores buscaban un momento de música y humor. Pero su ambición iba más allá de esos modestos escenarios. Cada paso de baile, cada carcajada que provocaba en el público, le confirmaba que su destino era mucho mayor. No tuvo que esperar demasiado para que esa oportunidad llegara, y cuando se presentó, Adalberto la tomó con la determinación de alguien que ha conocido la escasez. En esos mismos escenarios perfeccionó un estilo que lo inmortalizó. Una mezcla magistral de lo absurdo con lo sublime, de humor sencillo con un talento para bailar que pocos podían igualar. El público lo idolatraba, y el nombre Resortes dejó de ser solo un apodo para convertirse en un símbolo de resiliencia y esfuerzo. Como en tantas vidas de grandes personalidades, su rápido ascenso también trajo consigo una sombra que lo acompañaría siempre. Aunque la fama lo abrazaba, esta oscura presencia nunca desapareció por completo. Con su consolidación como uno de los artistas más carismáticos de su época, el salto al cine era inevitable. En 1946, debutó en la pantalla grande con la película Voces de Primavera. El filme fue un éxito rotundo que lo llevó directamente al estrellato. Sin embargo, la industria del entretenimiento no perdona los aspectos más humanos de sus estrellas, y Adalberto lo aprendería de la manera más dolorosa. Este triunfo no solo lo posicionó como una cara inolvidable para el público mexicano, sino que también evidenció su capacidad única para conectar con la audiencia a través de su humor y su excepcional habilidad para el baile. Aunque el público veía en Resortes la esencia misma de la alegría, detrás de esas risas contagiosas y de sus movimientos impecables, Adalberto llevaba consigo las cicatrices de una infancia marcada por la necesidad y las privaciones. En el punto más alto de su carrera, trabajaba incansablemente, participando en película tras película, siempre con una energía que parecía no agotarse jamás. Su estilo inconfundible no solo lo hacía destacar, sino que rompía los esquemas del cine nacional, convirtiéndose en un artista integral que irradiaba autenticidad y carisma. Sin embargo, el ritmo vertiginoso de su vida empezó a pasarle factura. La presión del éxito, los compromisos interminables y la necesidad constante de permanecer vigente lo llevaron a refugiarse en hábitos que poco a poco fueron dañando su salud. Uno de esos hábitos fue el cigarro, que lo había acompañado desde su juventud y que con el tiempo se volvió incontrolable. En aquella época, fumar no solo era una moda, sino un signo de estatus, una representación del glamour y la vida bohemia. Para Adalberto, el cigarro era parte de su rutina. Lo acompañaba en cada pausa entre tomas, durante las noches interminables dedicadas a los guiones y en los camerinos antes de cada presentación. Lo que comenzó como un hábito ocasional, pronto se transformó en una dependencia que no pudo dominar.
Sin embargo, Adalberto, fiel a su espíritu combativo, jamás permitió que las adversidades personales se reflejaran en su desempeño. Cada vez que se colocaba frente a la cámara, ofrecía lo mejor de sí, sin importar los conflictos internos que lo aquejaban. No obstante, el triunfo tenía un precio elevado. Las continuas filmaciones lo mantenían ocupado, y aunque disfrutaba del reconocimiento de la audiencia, no siempre encontraba el momento para velar por su bienestar físico. La adicción al tabaco no solo minaba su organismo, sino que también simbolizaba la soledad que lo acompañaba en muchos momentos. Por muy radiante que fuera el brillo de su carrera, las sombras siempre estaban al acecho, aguardando para recordarle que ni siquiera las estrellas están exentas de fragilidad. Conforme avanzaba la década de los 50, Resortes consolidaba su lugar como uno de los más grandes exponentes de la comedia en el cine mexicano. Su nombre se mencionaba junto a leyendas como Cantinflas y Tintán, pero él había forjado un estilo único que lo distinguía de todos. Su habilidad en el baile y su capacidad para improvisar diálogos se transformaron en su marca registrada. No obstante, la constante presión por permanecer en la cima empezaba a complicar su vida personal. Aunque emanaba felicidad en público, quienes lo conocían de cerca sabían que el peso del éxito era mucho mayor de lo que él dejaba entrever. Adalberto era reservado respecto a sus problemas, y esta soledad emocional lo empujaba cada vez más hacia el tabaco, que para entonces ya no era simplemente un hábito, sino una dependencia que empezaba a deteriorar su salud. Pese a las señales de advertencia, Adalberto, como muchos hombres de su generación, prefería ignorarlas. Era un artista que creía firmemente en que el espectáculo debía continuar a cualquier costo, y por eso, a pesar de los primeros indicios de dificultades respiratorias, jamás permitió que nada interfiriera con su trabajo. Para él, el compromiso con su público estaba por encima de todo. En medio de esta batalla interna, Resortes continuaba deslumbrando. Cada película era una muestra de su talento y su inquebrantable ética laboral, pero incluso las estrellas más brillantes enfrentan sus momentos de oscuridad. Aunque Adalberto aún no lo sabía, su cuerpo comenzaba a enviarle señales inequívocas de que no podría ignorar las consecuencias de su estilo de vida por mucho tiempo más. La década de los 60 trajo consigo nuevos retos y oportunidades, pero también marcó el inicio del declive en su salud. Mientras tanto, sus seguidores seguían llenando las salas de cine, riendo a carcajadas con sus ocurrencias y admirando esa energía que parecía inagotable. Para ellos, Resortes representaba la alegría y la esperanza, un recordatorio de que la risa podía ser el mejor remedio contra las adversidades. Sin embargo, en la intimidad de sus pensamientos, Adalberto era consciente de que la imagen de invulnerabilidad que proyectaba no podría mantenerse para siempre. A medida que el cine mexicano comenzaba a transformarse en los años 60, alejándose de los ideales de la época dorada, Adalberto se adaptaba con admirable versatilidad. Su talento para la comedia seguía intacto, pero también incursionó en otros ámbitos como la televisión y el teatro, en un esfuerzo por mantenerse relevante en una industria cada vez más competitiva. No obstante, mientras su carrera buscaba nuevas direcciones, su salud se deterioraba de forma silenciosa pero constante. El cigarro, su fiel acompañante durante años, dejó de ser un simple placer y se convirtió en una amenaza real. Para ese entonces, Adalberto ya evidenciaba los primeros síntomas de problemas respiratorios. Aunque trataba de ocultarlos ante sus colegas y admiradores, las pausas cada vez más frecuentes para recuperar el aliento eran notorias para quienes trabajaban a su lado. A pesar de todo, seguía haciendo reír al público con esa mezcla inigualable de ingenio y carisma que lo había consagrado como un ícono. Sin embargo, a nivel personal, atravesaba un periodo complicado. La fama, que en su momento le había otorgado felicidad y orgullo, ahora lo sumía en una especie de aislamiento. Aunque siempre estaba rodeado de admiradores, la auténtica conexión humana parecía escapársele de las manos.
Para alguien que había vivido al ritmo vertiginoso del espectáculo, enfrentarse a esta soledad resultaba ser un desafío tan grande como los escenarios mismos. Los instantes de aislamiento se percibían como un abismo difícil de atravesar. Fue en esos periodos de introspección donde la dependencia al tabaco halló un terreno fértil para fortalecerse aún más. No obstante, el cariño del público continuaba siendo su mayor motor. Cada vez que subía a un escenario o aparecía en una película, Adalberto entregaba lo mejor de sí mismo. Esa devoción absoluta por su arte lo distinguía de otros comediantes de su época. No era únicamente un actor, sino un hombre que vivía para entretener y llevar alegría, incluso cuando esa felicidad no siempre formaba parte de su propia vida. Pero ese compromiso inquebrantable traía consigo un costo que su cuerpo empezaba a cobrarle. Conforme avanzaba la década, las señales de alerta se tornaron cada vez más difíciles de ignorar. Las noches en vela por el estrés, el agotamiento acumulado y la dificultad para respirar se convertían en evidentes indicadores de que algo no estaba bien. A pesar de ello, Resortes seguía adelante, firme en su creencia de que el espectáculo debía continuar. Sin embargo, hasta las estrellas más resistentes reconocen que hay límites que no pueden cruzarse sin pagar un precio. La llegada de los años 70 trajo nuevos retos para Adalberto Martínez. Mientras las tendencias en el cine mexicano cambiaban y la comedia buscaba transformarse, Resortes continuaba siendo un referente para las nuevas generaciones. Su legado era incuestionable. Aunque ya no disfrutaba del mismo nivel de fama que tuvo en su apogeo, su nombre seguía representando calidad y profesionalismo. Sin embargo, en el ámbito personal, la lucha contra los estragos del tabaquismo se intensificaba. El diagnóstico de problemas pulmonares llegó como un golpe duro, aunque en el fondo él sabía que no podía escapar de las consecuencias de su hábito. Los médicos le sugirieron reducir su consumo de cigarrillos, pero para alguien como Adalberto, que había vivido tantos años con esa dependencia, abandonarla resultaba una tarea titánica. Intentó dejarlo en diversas ocasiones, pero las recaídas eran recurrentes. Su organismo, habituado al humo y la nicotina, resistía cualquier cambio drástico. Pese a estos desafíos, Resortes no dejó de trabajar. Continuó participando en proyectos de cine y televisión, donde su experiencia y talento seguían siendo altamente valorados. Su presencia en los escenarios seguía siendo un deleite para quienes lo habían admirado durante décadas. Sin embargo, el ritmo al que estaba acostumbrado comenzó a disminuir. Las pausas entre proyectos se volvieron más largas y, aunque frente al público seguía irradiando energía, en privado lidiaba con una creciente fragilidad física. El deterioro de su salud no solo era un recordatorio del paso de los años, sino también una consecuencia directa de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Adalberto era consciente de ello, pero jamás permitió que la autocompasión lo venciera. Enfrentó cada día con la misma determinación que lo había llevado a convertirse en una leyenda del cine. Sin embargo, la batalla contra sus propios demonios se volvía cada vez más compleja, y la enfermedad empezaba a ganar terreno. A pesar de todo, Resortes seguía siendo una fuente de inspiración para muchos. Su historia de superación, desde las humildes calles de Tepito hasta los reflectores del cine, era un ejemplo de cómo la perseverancia podía abrir cualquier puerta. Pero incluso las historias más motivadoras tienen sus momentos sombríos, y Adalberto estaba por enfrentar los años más duros de su vida. El peso de su adicción y el deterioro de su salud lo llevarían a una lucha que no podría vencer por completo. Con la llegada de los años 80, una atmósfera de nostalgia envolvió a Martínez. Mientras nuevos talentos emergían en el cine mexicano, su legado permanecía vivo en la memoria colectiva. Muchos de sus seguidores, ahora adultos, compartían con sus hijos aquellas películas que en su momento los llenaron de risas. Aunque algo relegado por las tendencias actuales, él continuaba trabajando,
sabiendo que cada aparición en pantalla era una oportunidad para mantenerse vigente y demostrar que su humor seguía siendo insuperable. Sin embargo, los estragos del tabaquismo comenzaron a pasarle factura, y los problemas respiratorios que durante años intentó manejar se convirtieron en un adversario implacable. Para entonces, Adalberto ya mostraba claros signos de enfisema pulmonar, una enfermedad que, aunque controlable en sus primeras etapas, resultaba devastadora para alguien con su historial de consumo de cigarrillos. Dejar el cigarro resultaba ser una tarea casi insuperable. Gran parte de su rutina y existencia giraban en torno a este hábito, que ahora lo estaba consumiendo de manera progresiva. Sin embargo, incluso en medio de las dificultades, Resortes nunca perdía su sentido del humor. Con frecuencia, hacía bromas sobre su tos crónica, alegando que era simplemente otra de sus coreografías. Su capacidad para encontrar el humor incluso en la tragedia era una de las razones por las que el público seguía adorándolo. A medida que el tiempo pasaba, Adalberto comenzó a aparecer con menor frecuencia en los reflectores. Aunque seguía trabajando en proyectos más modestos, las exigencias físicas de su profesión se volvían cada vez más complicadas de cumplir. Las largas jornadas de rodaje y las intensas actuaciones en vivo se habían convertido en un lejano recuerdo. No obstante, no perdió el contacto con su público. Siempre que tenía la oportunidad, asistía a eventos y se reunía con quienes lo consideraban una leyenda viviente. En la intimidad, Resortes reflexionaba sobre su vida y las decisiones que había tomado. Sabía que el cigarro era tanto una muleta como una cárcel, pero jamás permitió que el arrepentimiento lo devorara. Prefería centrarse en lo que había logrado, en las carcajadas que había provocado y en el cariño que había recibido durante su carrera. A pesar de esta actitud positiva, el deterioro de su salud era inevitable y los años venideros serían una prueba aún más exigente de su resistencia. La llegada de los años 90 marcó el fin de una etapa para Resortes. Aunque su presencia en el cine y la televisión se había reducido considerablemente, su figura seguía siendo un ícono para el público mexicano. Los homenajes y reconocimientos comenzaron a acumularse, recordándole a Adalberto que su trabajo había dejado una huella indeleble. Sin embargo, estos tributos llegaban en un momento en que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su incansable espíritu. El enfisema pulmonar que lo aquejaba se había agravado, dificultando aún más su día a día. A pesar de su salud deteriorada, siempre buscaba maneras de mantenerse activo. A veces ofrecía entrevistas donde compartía anécdotas de su vida y carrera, cautivando a los periodistas con su carisma inigualable. Estas conversaciones se convirtieron en una oportunidad para mirar atrás con orgullo, recordando los días en que hacía reír a todo México con su ingenio y sus singulares movimientos de baile. No obstante, también había un tono melancólico en estas entrevistas. Adalberto sabía que sus días estaban contados, y aunque había intentado dejar de fumar en múltiples ocasiones, el daño ya estaba hecho. El enfisema, combinado con otras complicaciones respiratorias, avanzaba sin descanso. A pesar de ello, seguía enfrentando cada día con valentía, decidido a aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Mientras tanto, el público continuaba expresando su amor y admiración por él. Los jóvenes descubrían su trabajo a través de las reposiciones de sus películas, y los adultos mayores recordaban con cariño los años en que Resortes era el rey de la comedia. Adalberto, por su parte, encontraba consuelo en este afecto incondicional. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu permanecía intacto, un reflejo del hombre que jamás permitió que las dificultades lo definieran. A medida que avanzaban los años 90, la salud de Adalberto Martínez Resortes se convirtió en una lucha diaria. El enfisema pulmonar había progresado hasta el punto en que las tareas más simples, como caminar o incluso hablar durante largos periodos, se transformaron en verdaderos desafíos. Sin embargo, para un hombre acostumbrado a superar obstáculos desde su infancia, cada día representaba una nueva oportunidad
para demostrar su fortaleza interior. Su familia y amigos cercanos admiraban su valentía, aunque también sufrían al verlo enfrentar una enfermedad tan implacable. Durante este periodo, Adalberto comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida. Las entrevistas que ofrecía se volvieron más personales y emotivas, como si supiera que estaba escribiendo el epílogo de su propia historia. Hablaba con cariño de sus primeros años en Tepito, de las carpas donde su talento encontró un escenario, y de las películas que lo convirtieron en una estrella. Pero también admitía, con una sinceridad conmovedora, los errores que había cometido, especialmente en relación con su adicción al tabaco. El cigarro, que había sido parte fundamental de su vida durante tanto tiempo, ahora era un tema que abordaba con una mezcla de arrepentimiento y resignación. En diversas ocasiones, expresó su anhelo de haber abandonado ese hábito mucho antes, especialmente al referirse a las repercusiones que ahora enfrentaba. No obstante, nunca lo hacía desde un lugar de victimismo. Por el contrario, compartía su vivencia con la esperanza de que otros pudieran aprender de ella. A medida que su salud empeoraba, Resortes seguía buscando maneras de mantenerse cerca de su público, participando en eventos de homenaje, donde, a pesar de sus limitaciones físicas, se mostraba sonriente y agradecido. Esos momentos servían como un recordatorio de que, aunque su cuerpo estuviera deteriorado, su espíritu seguía siendo tan brillante como en sus años dorados. Cada encuentro con sus seguidores le brindaba fuerzas para continuar, recordándole que su legado iba mucho más allá de las películas y los escenarios. El cine mexicano, por su parte, comenzaba a valorar nuevamente la época dorada, y Adalberto se mantenía como una figura central en esa memoria colectiva. Sus filmes seguían siendo transmitidos por televisión, y nuevas generaciones descubrían su incomparable destreza para la comedia. Él sabía que, aunque su tiempo en este mundo se acercaba a su fin, su obra perduraría en los corazones de aquellos que la habían disfrutado. La llegada del nuevo milenio encontró a Adalberto Martínez en una situación de salud crítica, pero con el corazón lleno de agradecimiento. En el año 2000, decidió tomar una decisión definitiva en su lucha contra el tabaquismo. Después de varias décadas de dependencia, logró dejar de fumar, un acto de valentía que, aunque llegó demasiado tarde para revertir el daño causado, demostraba su determinación de no rendirse sin luchar. Aunque el proceso fue arduo y doloroso, Adalberto lo afrontó con la misma fortaleza que había mostrado en los momentos más difíciles de su vida. Para ese entonces, el enfisema pulmonar había avanzado a un punto irreversible y las complicaciones se volvían frecuentes. Pasaba largos periodos en reposo, con oxígeno suplementario, como su compañero constante. Sin embargo, no permitió que estas limitaciones apagasen su espíritu. Continuaba recibiendo visitas de amigos y colegas, quienes lo describían como un hombre lleno de historias, risas y gratitud por todo lo que había vivido. Durante esos últimos años, Resortes se dedicó a fortalecer los lazos familiares y a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Aunque ya no podía bailar ni hacer reír en un escenario, seguía siendo el alma de cualquier reunión, contando relatos que evocaban la grandeza de la época dorada del cine mexicano. Esas memorias fueron su legado más preciado, un tesoro que compartía con los que lo rodeaban. En medio de este periodo de reflexión y aceptación, Adalberto también comenzó a prepararse para lo inevitable. Aunque nunca perdió su optimismo, enfrentó su situación con una claridad admirable, consciente de que su tiempo se agotaba, pero en paz con el camino recorrido. Su vida había sido una montaña rusa llena de altibajos, pero cada risa que había provocado y cada aplauso recibido eran prueba de que todo había valido la pena. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, el nombre de Resortes seguía resonando con fuerza en la cultura popular mexicana. Su figura se había convertido en un símbolo de perseverancia, talento y humanidad. Adalberto Martínez había comenzado su vida en las calles de Tepito, enfrentando más adversidades de las que muchos podrían soportar, pero su historia,
marcada por la superación y el arte, seguiría inspirando a generaciones enteras, incluso cuando el telón finalmente cayera. El año 2003 marcó el capítulo final en la extraordinaria vida de Adalberto. A sus 87 años, su cuerpo ya no podía resistir las secuelas del enfisema pulmonar, agravado por años de tabaquismo. Los últimos meses fueron especialmente difíciles, con hospitalizaciones frecuentes y una neumonía que complicó aún más su estado delicado. Sin embargo, incluso en esos momentos tan difíciles, Adalberto mantenía una actitud positiva que conmovía profundamente a quienes lo rodeaban.